tu casa, como van a operar en un lugar donde hay necesidades. Ahí tú necesitas estar abierto al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder de Dios y Él está aquí para ayudarnos. Él está allí para estar al lado tuyo. Él es el Paracleto. Él es el que se para a un lado contigo y te dice: yo te ayudo, yo te enseño, yo te guío, yo te fortalezco, yo te doy fuerza para llevarlo a cabo. El Espíritu Santo es poder de Dios, y el Espíritu Santo se manifiesta en 9 dones del Espíritu. Ahora, escúchame bien, estos dones, los dones del Espíritu Santo, son para el provecho de la iglesia. Como dije, son sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. No son naturales. Ok, estos dones no son naturales, son sobrenaturales. Todo lo que trata con el Espíritu de Dios es sobrenatural. Todo lo que tiene que ver con el Espíritu de Dios es sobrenatural. Los dones del Espíritu Santo hacen una cosa: proclaman a Jesucristo, exaltan a Jesucristo. Los dones del Espíritu Santo no son para levantar a un hombre, o para levantar a una iglesia, o para levantar un ministerio, o para levantar a un grupo de personas. Los dones del Espíritu Santo proclaman a Jesús como Señor. Amén. Que Cristo Jesús es Señor. Hay 3 categorías. Le dije que son 9 dones, y nosotros, para poderlos estudiar, los separamos. Pero le voy a decir algo: los dones del Espíritu Santo trabajan muchas veces 2 o 3 de ellos en conjunto. Casi todo el tiempo van a operar dones del Espíritu Santo en conjunto. Vas a encontrar uno, por ejemplo, déjame nada más, este es nada más un ejemplo. Por ejemplo, lenguas e interpretación de lenguas. Equivale profecía. Ves a los 3, cuando se interpretan las lenguas, ves a los 3 dones de emisión que dicen algo. A esos 3 dones los ves operando juntos. A veces nada más profecía va a funcionar solo, pero a veces lenguas e interpretación de lenguas funciona. Y cuando se escucha en la lengua natural, cuando es la interpretación, profecía es el resultado. ¿Sí me entendió? ¿Ve cómo operan estos dones del Espíritu Santo? Ahora, si usted está escribiendo, son 3 categorías. Se los voy a dar. Los dones que revelan algo, recuerda, es sobrenatural. Primero es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Fíjate, mi esposa les contaba hace ratito que cómo operó. Ella vio en una visión estas cosas que estaban sobre su hermana. Eso fue discernimiento de espíritus, y ella pudo ver dentro del mundo espiritual, y ella pudo entonces ayudarle a su hermana. ¿Se fija cómo hubo provecho en lo que vio? ¿Se fija cómo los dones del Espíritu Santo son para el provecho del cuerpo de Cristo? Voy a estar enfatizando esto porque yo quiero que usted se preste a Dios, usted se preste al Espíritu Santo, y que usted esté creyendo para ser usado con estos dones, porque debemos abundar en ellos. Hoy escuchaba al hermano Hagin dice, cuando yo era un creyente de 25 años, un pastor, dice, yo podía estar en la casa, dice, un día me estaba afeitando en la casa, dice, y en el espíritu estoy viendo a uno de mis miembros, está en su trabajo y se enojó y echó maldiciones. Era un creyente joven, era un recién convertido, y se enojó en el trabajo. Era dueño de una compañía de construcción. Les voy a decir quién era el hombre: el papá de Beverly, el papá de la hermana Beverly y James Rackley. Y cuando el hermano se está afeitando,
Dice que el Espíritu Santo le dice: vete a la casa de Julano de tal, le da el nombre. Dice: porque ayer en el trabajo tuvo un altercado con un empleado y maldijo, y ahorita está acostado en cama, está con las cobijas tapado y se siente tan mal que no quiere ni salir de la casa. Fíjate lo que hace el don del Espíritu Santo, Wow. Te va a enseñar cosas, te va a mostrar cosas, porque, hermano, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Lo que tú no sabes, Él lo sabe y más. Dones que revelan algo. Palabra, nota que no son palabras. Es un fragmento, una palabra que Dios te da y te revela. Es una revelación sobrenatural. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. La siguiente categoría: dones que dicen algo. Profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. El domingo yo estaba orando en lenguas y se me acercó al final, no sé si está aquí la hermana que se acercó conmigo y me dijo lo que yo estaba orando en lenguas. Ella dice que cuando yo oraba en lenguas, ella podía interpretarlo. Dice que yo estaba diciendo en lenguas: se soltó, se liberó. Se soltó, se liberó. Fíjate, yo estaba orando en otro lenguaje. Ahora, déjame decirte una cosa. Cuando hablamos en lenguas, no creas que estamos haciendo nomás ruidos con la boca. ¿Ok? Estamos hablando algún lenguaje de alguna parte del mundo. Esto es bien interesante, esto es bien importante. Recuerda, digo amigo, esto es sobrenatural. Nos visitaron unos misioneros, papás de una misionera, y ella había recibido el bautismo del Espíritu Santo y sus papás eran americanos, entonces no entendían nada. Entonces toda la semana habían convivido con un joven, y en el convivio pues se le tenía que interpretar al joven lo que estaba diciendo para que los papás de la hermana entendieran. Van a un culto de oración y están todos hincados, y el joven está hincado al lado del papá, y después de la reunión de oración, el papá le dice a esta mujer, le dice: oyes, ¿por qué toda la semana me has estado interpretando lo que este joven dice? Yo lo escuché hablando inglés perfecto. Cuando estábamos ahí de rodillas, yo escuché su oración y estaba hablando en inglés perfectamente. Y le dice: papá, él no habla inglés, él solamente sabe español. Dice: no, dice, él estaba arrodillado al lado mío y yo estaba entendiendo toda la oración que él estaba haciendo. Mira, es muy probable que el joven estaba hablando en inglés porque no era su lengua nativa, pero por lenguas o diversos géneros de lenguas. Imagínate, diversos géneros de lenguas. ¿Ok? Los dones que dicen algo son profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Número 3, categoría 3, dones que hacen algo, o estos son los dones de poder. ¿Ok? Es el don de fe. Hermano, déjeme decirle una cosa, que cuando el don de fe viene sobre ti, no es porque estuviste confesando y oyendo la palabra, es sobrenatural. Es una fe sobrenatural. Ahora, le voy a decir, yo he visto este don en operación, el don de fe, el hacer de milagros. Acuérdate, funcionan juntos, ¿ok? El don de fe, el hacer milagros y los dones de sanidades. Déjame decirte cómo funcionan. Voy rumbo a San Fernando, Tamaulipas, y me encuentro en medio de un combate de grupos del crimen organizado, y yo tengo que pasar por ahí. Ya se acabó el tiroteo, están las camionetas todas baleadas, están arriba de la carretera, y yo tengo que pasar por entre las camionetas, y llego casi hasta llegar a la aduana de Matamoros, Tamaulipas, y está un joven muchacho y otros alrededor de él con matralletas, y me para el carro y me dice: se va a tener que regresar, no hay paso a Matamoros.
No era policía, no era soldado, no había nadie en la aduana, todos habían corrido. Y yo me doy la vuelta y me comienzo a regresar, y donde me regreso, la llanta de enfrente de mi camioneta se picó con un pico, y yo escuché cuando la llanta se picó y cuando aventó el pico y pegó contra el guardafango. Inmediatamente se prende la luz en el tablero de mi camioneta señalando la llanta del pasajero de enfrente que se ponchó. ¿Ok? El don de fe entra en operación. Porque ahora después puedo decirte qué era. En ese momento no sabía nada. La adrenalina, el temor y todo. Pero en ese momento surgió algo dentro de mí. Y le digo a la llanta, fíjate nada más, le digo a la llanta: en el nombre de Jesús, no vas a perder tu presión de aire hasta que yo llegue a un lugar donde te puedo cambiar. En el nombre de Jesús. Y yo voy a 160 kilómetros por hora en mi camioneta, retirándome de todo ese problema. Cuando yo llego antes de San Fernando a un ejido donde hay gente caminando afuera, veo que está seguro, me paro en la primera volcanizadora que veo, y cuando abro la puerta del carro se escucha este ruido, se oye, así se escucha literalmente. Me bajo, sale el hombre de la volcanizadora y dice: se ponchó su llanta. Le digo: sí. Él comienza a quitarla, la quita, y nos damos cuenta, yo puedo meter este dedo en el centro de la llanta, yo puedo meterlo hasta adentro y sacarlo. ¿Ok? Hermano, eso quiere decir que yo viajé casi 30 minutos de donde estaba el peligro hasta donde pude cambiar la llanta, y la llanta no perdió su presión de aire. Allí enfrente de mí se bajó la camioneta. Pero ese hoyo estaba allí desde que yo aventé el pico ese en la carretera. Pero ¿sabe qué? El don de fe entró, y el hacer milagros entró en acción. Porque ese es un milagro, que la llanta no se rompió, que la llanta no se desgajó completamente a la velocidad que yo iba, que la llanta no se rompió. ¿Te fijas cómo los dones operan en conjunto? ¿Ok? Bueno, esos no van a ser los que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Solamente te estoy dando una explicación, una idea para que puedas ir viendo. Hoy vamos a ver el siguiente. Vamos al el don de palabra de ciencia. Diga conmigo: palabra de ciencia. Esto es lo que es palabra de ciencia. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu de Dios de ciertos hechos en la mente de Dios. Fíjate, de ciertos hechos en la mente de Dios, o ciertas cosas que Dios conoce. El don de palabra de ciencia es la revelación sobrenatural. Diga conmigo: sobrenatural. Wow. De ciertos hechos en la mente de Dios. Dios todo lo sabe, Él tiene todo conocimiento. El don es sobrenatural. Ahora, se puede manifestar, este don se puede manifestar en diferentes maneras. Vamos a ver varios ejemplos. Pero muchas veces este don se manifiesta a través de visiones. Tú ves algo. ¿Ok? Y acuérdate, trabajan en conjunto. Cuando ves una visión, entra otro don en operación, que es discernimiento de espíritus, ya sean buenos o sean malos. ¿Te fijas cómo estos dones se entrelazan el uno con el otro? ¿Ok? Se complementan el uno con el otro. Wow, esto es poderoso. Esto es poderoso. Los dones del Espíritu Santo nos ayudan a nosotros para correr la carrera que Dios nos ha puesto delante de nosotros, y para hacerlo con éxito. En una ocasión estaba en
en las reuniones de Andrew Womack, yo les he contado esto. Estaba en sus reuniones y me llama al frente y me dice: tengo una palabra para ti. Y dice: yo te veo. ¿Ok? Cuando él dice yo te veo, él no está hablando de que me vea a mí en lo natural, pero él está viendo lo que está viendo en el espíritu y ahora me lo va a decir, y profecía empieza a activarse. ¿Ok? ¿Se fijan cómo hay dos dones en operación? Y me dice: yo te veo corriendo de costa a costa y de frontera a frontera, declarando el evangelio del Señor Jesucristo. Wow, era algo que ya estaba en mi corazón. ¿Okay? Y los dones del Espíritu Santo, acuérdate, son para provecho. Estos dones se pueden manifestar a través de visiones. Vamos a verlo en Apocalipsis capítulo 1. Vamos ahí. ¿Se acuerdan de Juan, el discípulo amado, que estaba en la isla de Patmos? ¿Se acuerda que lo mandaron allá porque, imagínate, este hombre estaba tan lleno del amor de Dios que lo hirvieron en aceite hirviendo y no lo pudieron matar? Imagínate, tú no puedes matar a alguien que está con el amor de Dios. Alguien que manifiesta el amor de Dios es lo más poderoso que puede operar en tu vida. Gente te va a tratar de hacer algo y no pueden lograr su objetivo porque el amor de Dios los detiene, les estorba. Y a Juan, el amado del Señor, el que recostaba su cabeza en el costado del Señor, el que amaba al Señor, el que dice, cuando escribe su epístola, dice el discípulo amado del Señor. Lo hirvieron, fíjate, lo metieron en un perol de aceite y lo metieron para matarlo y no lo pudieron matar, no lo podían matar. Salió como pollo frito, salió y no estaba muerto. Y lo que hacen con él, lo llevan a una isla que no estaba habitada en Patmos y lo avientan ahí. ¿Ok? Y ahora, de esa isla en Patmos, él comienza a ver la condición de las 7 iglesias que están en Asia. ¿Ok? Él no estaba presente donde estaban las iglesias. Él no estaba donde estaban las 7 iglesias, pero por el Espíritu él podía ver la condición. Wow, por el Espíritu tú puedes ver cosas. Por el Espíritu tú vas a poder conocer cosas. Por el Espíritu tú vas a poder ver cosas. Por el Espíritu tú vas a poder ver ciertas cosas en el Espíritu Santo, sobrenatural. Dice que Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 9 y 10, fíjate lo que dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aleluya. Cuando tú estás en el Espíritu es cuando estas cosas operan. ¿Ok? Los dones del Espíritu Santo tú no los puedes hacer operar. Los dones del Espíritu Santo, tú no eres dueño de ellos. Como yo le decía la semana pasada, usted se puede preparar de tal manera que usted se puede prestar y usted aprende cómo prestarse a Dios para ser usado, pero usted no es el dueño del don. Usted no es el dueño. Y aquí es donde nos metemos en peligro, y tengamos cuidado. Cuando usted oye a alguna persona, mire, una persona que verdaderamente es profeta no quiere ni que le digan profeta. ¿Ok? Pero en el día de hoy esa palabra la usan muy suelta.
La profeta Julana de tal viene, el profeta Julano de tal viene, el apóstol Julano de tal. Y mira, te voy a decir una cosa: muchas veces no son lo que dicen que son. ¿Ok? Y el peligro que se corre es que cuando alguien le da el título a una persona de que es profeta, le pone presión para que ahora opere y profetice. Y tú no profetizas cuando tú quieres. Tú no profetizas cuando tú quieres, es como Él quiere. Son repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahora, tú te puedes preparar y prestar y estar sensible y estar dispuesto que Dios te use y te va a usar. Pero que tú digas, yo lo prendo y lo apago, nomás así, no, Señor. Es sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Notó usted lo que dijo mi esposa cuando estaba poniéndose el maquillaje? Dice: estaba orando en el Espíritu. Ella puede decir lo mismo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ok? Porque usted puede estar en la carne en el día del Señor, porque todos los días son del Señor. Y usted puede estar en la carne o usted puede estar en el Espíritu. Pero dice que estaba orando en lenguas y de repente vio una visión y vio a su hermana. ¿Ok? ¿Te fijas? ¿Te fijas cómo estos dones operan para el provecho del cuerpo de Cristo? Y es algo espiritual y es algo sobrenatural. Amén. Juan, el siguiente ejemplo, vamos a verlo. Y este le va a afectar a todos aquí, porque este afectó a un laico, una persona que no es un maestro, no es un pastor, no es un evangelista, no es un apóstol, no es un profeta, no es uno de los discípulos del Cordero, no es uno de los apóstoles. No, es un hombre que se llama Ananías. Vaya conmigo, Hechos capítulo 9. Diga, estamos viendo el don de palabra de ciencia. Hechos capítulo 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo: ¿en qué? Fíjate, hermano, wow. Cuando tú ves visión, el Señor habla. Quiero decirte algo ahora, ¿ok? Yo nunca he visto una visión, ¿ok? Pero tampoco le estoy creyendo a Dios para ver una, ¿ok? ¿Por qué? Porque el enemigo se puede acomodar. Si Él quiere, Él me dará una visión. Pero yo sí opero en otra área, en fe. Y por fe, en mi corazón, yo sé ciertas cosas. ¿Ok? Por fe, en mi corazón, en mi espíritu, Dios me dice cosas. Y es como si me estuviera hablando a través de una visión. Porque cuando la suelto, tiene el mismo efecto, tiene el mismo provecho. Pero dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Fíjate, el Señor conoce tu nombre, Aurora. Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Mira, hermano, ¿qué si Ananías no hubiera estado allí? No estuviéramos leyendo de Ananías, estuviéramos leyendo de algún otro. Pero Ananías estaba, ¿qué? Estaba presto, estaba en el Espíritu, estaba prestándose al Señor, estaba en una posición donde Dios lo podía usar. Y le dice: Ananías. Y él le respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha. Wow, es como si estuvieras en tu casa, Viri, te dice Dios: Viri, vete a la calle 1 de Mayo, en la colonia tal, allá donde están las cazuelas, ¿verdad? ¿Cómo? En la colonia Morelos, sí.
Ok, fíjate lo que está haciendo Dios. Esto está a través de una visión. Ananías lo está viendo y el Señor le dice: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas. Le dice en qué casa está la persona también. Le dice que se levante, se vaya a la calle derecha, y en la calle derecha hay una persona que tiene una casa, y en esa casa está una persona que se llama Saulo de Tarso. Hasta ahí todo está bien. Cuando dice Saulo de Tarso, Ananías le dice al Señor, en un momento vas a ver lo que le dice, versículo 12, y ha visto, dice, perdón, déjame terminar el 11. A uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Diga conmigo, él ora. Hermano, cuando tú oras, tú estás en contacto con Dios. Cuando tú oras, ahora, acuérdate lo que te dije de oración. El domingo te hablé de un poco de oración. No seas religioso. No hagas la oración algo religioso. No hagamos de la oración algo, es como el hombre. Yo me acuerdo de un pastor de Ciudad Victoria, no voy a nombrar nombres, pero nomás la ciudad. Estaba hablando contigo y estaba hablando como todo bien, todo, y de repente le decía: hermano, ¿puede orar? Oh Señor, aleluya, santo. A mí se transforma. Ese era el primer original Transformer. Sí, se volvía religioso, oración, hermano, me caía mal. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la oración no debe ser algo religioso. La oración es tú hablando con Dios como hablas con cualquier otra persona. Es tú hablando con Dios como tú hablas con otra persona. Ve, la razón que nosotros volvemos la oración religiosa es porque queremos apantallar a Dios para que nos conteste. Pero Dios no te contesta por tu apantallarle con palabras. Dios contesta porque tú vienes a Él en fe. Y este hombre está orando, y ahora nos damos cuenta que hasta Saulo de Tarso ahora está orando. Y entonces, versículo 13 dice, entonces, dice, versículo 12, y ha visto en visión. Fíjate nada más, este hombre, Saulo de Tarso, también está teniendo una visión. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, para encarcelarlos. Versículo 15, el Señor le dice, todavía está en la visión, todavía le está dando información, todavía le está dando instrucción, y le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía. Fíjate, aquí está todavía viendo, porque Ananías no sabía de dónde venía él, no sabía lo que le pasó, él no sabía. Dice: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos de Damasco, que estaban en Damasco. Wow, fíjate nada más, fíjate lo que hace un don.
Fíjate lo que hace el Espíritu Santo. Toma un hombre que viene con intenciones malas, que viene a causarle daño a la iglesia, que viene a encarcelar creyentes, y Dios tiene un encuentro con él, queda ciego, Dios le muestra por medio de palabra de ciencia en una visión a Ananías lo que este hombre padeció, y le dice: ve, está en tal lugar. ¿Te fijas cómo esto es sobrenatural? Esto es sobrenatural. Vamos a ver otro. Wow. Pedro, este sí es un discípulo, este es uno de los apóstoles. Capítulo 10, versículo 9, dice: al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para, diga conmigo, orar. Te vas a dar cuenta de algo, que los dones operan con mucha facilidad cuando estás orando. Y acuérdate que te dije que la oración no es algo religioso. La oración es nada más tú hablando con Dios. John Hagee, ayer leí uno, dice que una de las oraciones más fuertes que él ha hecho es: ayúdame, Jesús. Dice: no tuve tiempo para decirle: oh Padre que estás en los cielos. No, en ese momento nada más: ayúdame, Jesús. En el inglés era help. Esa es la oración. ¿Te fijas cómo no es religiosa? Mira, hermano, va a haber momentos que tú no puedes orar una oración muy larga. Es más, escúchame. Entre más conoces a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tus oraciones van a ser más cortas. Estas eran las oraciones de Jesús. Sed sano. Recobra tu vista. Según tu fe te sea hecho. Bien largas, ¿verdad? Mande. Levántate y anda. Talita Kumi, a ti te digo, levántate. Esas eran las oraciones de Jesús. Ve, entre más camine usted con Dios, entre más usted conoce a Dios, entre más usted camina con el Señor, más cortas van a ser sus oraciones. Y los resultados van a ser poderosos. Dice Pedro en el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 9: oraba en la azotea cerca de la hora sexta y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado en la tierra. Está viendo una visión, está en un éxtasis y está viendo una visión, y está bajando un lienzo, vamos a suponer una sábana, que está amarrada de las 4 puntas y viene bajándose del cielo a la tierra, y cuando llega a la tierra se abre, y dentro dice: y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, y atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿No tenía hambre? Mira, hermano, Dios está hablando con Pedro. Dios está por tratar con ciertas cosas en la vida de Pedro. Una, Dios está tratando de tratar con el prejuicio que hay en el corazón de Pedro. Dios va a tratar con el prejuicio que hay en el corazón, porque Pedro es un discípulo judío, y ahorita tú te vas a dar cuenta que en este capítulo él es enviado a la casa de un gentil que se llama Cornelio, que también estaba orando. Y estaba orando, y mientras oraba se le apareció un ángel y le dio instrucciones. Wow. Al ratito te digo más de eso, porque
Dios puede enviar ángeles. Acuérdate, no estamos creyendo a Dios para ver ángeles. ¿Ok? Porque el enemigo Satanás se puede disfrazar como ángel de luz. Ve, por eso no es como tú quieres, no es como yo quiero, es como Él quiere, según el Espíritu quiere. Son repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y por eso es que yo no puedo estar, ay Padre, yo quiero ver un ángel, yo quiero ver. No. Le soy sincero, yo nunca he visto un ángel. Nunca. Salvo la que está sentada aquí enfrente. Y está hermosa. Y vuela, se mueve así. ¿Quién sabe qué le dijo a Víctor? Pero yo nunca he visto un ángel. Y no le estoy creyendo a Dios por ver uno tampoco. ¿Ok? Pero yo sé que hay ángeles aquí esta noche. Yo sé que hay ángeles asignados a cada uno de nosotros. Y a veces creemos, porque la palabra dice que los niños, que su ángel está siempre delante del Señor. Y a veces el hermano Hagin decía, ¿tú crees que porque creciste te quitaron el ángel? No, todavía está contigo. Rosalba, hay un ángel contigo. Amén. Sí, hay un ángel contigo. Y Él está ahí. Fíjate, el ángel ha venido a gente y les da de comer sobrenaturalmente para que tengan fuerza para llegar a donde tenían que ir. Les han ministrado ángeles. ¿Ok? Acuérdate, no estamos creyendo a Dios para ver ángeles. ¿Ok? Pero les soy sincero, sí hay ángeles. Y hay actividad angelical. Y son ministros que ministran a favor de aquellos que son herederos de salvación. Los ángeles ministran a favor de ti. Tú que eres un heredero de salvación, los ángeles ministran a favor de ti. Wow, ha habido veces que han levantado tu carro y solamente en la eternidad te vas a dar cuenta que si no lo hubieran levantado te hubiera pegado el tráiler. Y tú seguiste en tu camino, ni te diste cuenta. La eternidad nos va a contar. Wow, vamos a estar, yo creo que vamos a estar en la eternidad nomás. Gloria a Dios, aleluya. Con razón yo sentí algo. Con razón yo percibí algo. La eternidad nos va a contar. Y dice, esto va más despacio que lo que yo pensaba. Y que agarro y que le digo. Esta visión que está viendo este hombre, le está diciendo 3 veces, le dice: Pedro, levántate, mata y come. Pedro, levántate, mata y come. Y esto se hizo 3 veces. Y Pedro le dice al Señor: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En otras palabras, como judío, él no podía comer ciertas cosas, porque ciertas cosas eran consideradas inmundas. Pero fíjate lo que le dice Dios: tú no llames inmundo. Fíjate, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios está tratando con él. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. ¿Qué está haciendo Dios? Está tratando con la mentalidad, está tratando con la religiosidad de Pedro, porque le va a mandar a una casa de un gentil que se llama Cornelio. ¿Te fijas cómo el don está operando? Y entonces dice, versículo 19: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Hermano, es que cuando Pedro abría la puerta de la casa, iba a ver que eran gentiles.
Y él con gentiles, no. El judío con gentiles no se juntaba. Y el Espíritu Santo le está diciendo: 3 hombres te buscan y no temas ir con ellos, porque yo te mando que vayas con ellos. 22. Y dijeron: Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Hermano, escúchame, los ángeles no predican el evangelio. ¿Ok? Fíjate lo que hizo el ángel. Le dijo dónde podía mandar traer un hombre que le iba a hacer saber palabras. Los ángeles no predican el evangelio. Hombres, tú y yo predicamos el evangelio. Ellos nos ayudan. Amén. Ahorita en el mundo musulmán, hago un paréntesis aquí nomás para que sepas lo que está pasando, pero hay miles de reportes en el mundo musulmán de que ángeles están apareciendo a musulmanes, porque ellos son bien disciplinados en hacer sus oraciones todo el día. Ve, hermano, en su corazón ellos están creyendo que están haciendo bien y están orando hacia la dirección donde deben orar, y sacan su tapete y todos los días se arrodillan 3 veces al día, o cuantas veces se arrodillan. Ve, lo están haciendo, pero Dios en ese momento, viendo el corazón de ellos que están buscando a Dios, Dios interviene y habla con ellos y les dice: manda llamar a este lugar, te van a dar palabras. Y muchos de ellos están viniendo al conocimiento del Señor Jesucristo por apariencia de ángeles, o porque han oído una voz que les da instrucciones de llamar a cierta persona, y cuando les llaman les comparten el evangelio del Señor Jesucristo y son salvos. Wow. Vamos a ver otro. Ok, quiero tocar esto. El don es revelado por una revelación interior. Va a haber momentos que el Señor te revela en tu interior. ¿Te acuerdas que te dije: yo no he visto ángeles, yo no he visto visión, pero en mi interior, dentro de mí, yo sé que el Espíritu de Dios me reveló algo? ¿Ok? Y ahí es donde Dios trabaja mucho más en la vida del creyente, por el testimonio interior, por el testigo interior, hablando a tu espíritu, hablando a tu hombre interior. Ahí es donde la gran mayoría del tiempo Dios te va a guiar, por el testimonio interior, por el testigo interior, por el hombre, el espíritu dentro de ti. En San Juan capítulo 4 vamos a ver este don en operación en la vida de Jesús. San Juan capítulo 4. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de la samaritana? Me acuerdo de un canto muy hermoso de la samaritana que cantaban unos hermanos de la mujer samaritana. El don revela, o es revelado por una revelación interior, Dios hablando a tu espíritu. San Juan capítulo 4 dice lo siguiente, versículo 4. Casi la mayoría de la gente lee este versículo y ni se da cuenta que Jesús está siendo guiado por el Espíritu. ¿Ok? Fíjate lo que dice: le era necesario pasar por Samaria. Muchas veces lo leemos ese versículo y ni siquiera nos damos cuenta que Jesús está siendo guiado por el Espíritu Santo, que Jesús está siendo guiado por el Espíritu Santo. Por eso es que te digo que muchas veces los dones van a operar en tu vida y tú no te sientes ni que eres suficiente espiritual en el momento, pero no es porque tú eres suficiente espiritual, es porque el don es espiritual, sino que tú te has presentado a Dios como obrero aprobado, como una persona que le dice: Señor, si necesitas usarme en este día, aquí estoy. Una persona que va a hacer sus quehaceres, que va a hacer su trabajo, que va a su trabajo, va donde quiera que vaya, y está en contacto con Dios, y Dios en contacto con él, y en cualquier momento le puede mostrar algo. Amén.
San Juan capítulo 4. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, sediento de ti, no, cansado del camino, sediento de ti. ¿Sí me entiendes? Déjame regresar a la palabra. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Los judíos y los samaritanos se escupían el uno al otro. Era igual que los gentiles. Es más, los samaritanos eran media raza, half-breeds, y los judíos no los querían. ¿Okay? Y la mujer le dice: ¿por qué tú, siendo varón judío, me hablas a mí y yo siendo samaritana? Y comienza Jesús a hablar con él. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salta para vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No tengo tiempo para meterme en esto, pero esta mujer estaba en el pozo en un tiempo cuando no venían las otras mujeres de la ciudad por la causa o por la vida que llevaba. No había nadie más ahí. Era el pozo de agua de la ciudad, pero las mujeres iban a cierta hora del día a sacarle el agua, y ella, como tenía problemas espirituales, venía a otras horas, y por eso le dice: dame de esta agua viva para no tener que venir a este pozo a sacar agua. Y Jesús le dice, versículo 16: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Acuérdate, este es el don de palabra de ciencia. Está operando en la vida de Jesús por el testimonio interior. No está viendo visión, no está viendo en discernimiento de espíritus, es un conocimiento interior. Jesús tiene esta información revelada por el Espíritu de Dios sobrenaturalmente, y le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Porque ahora está Cristo aquí revelándole toda su vida, como dice, le está leyendo la correspondencia, no las cartas, ¿ok? Déjame hacer un paréntesis aquí. Por favor, no vaya con la vecina que lee las cartas, o que lee los asientos de café, o que lee las hojas del té, o que lee el norte. ¿Sí me entiende? O que lee la palma, o que va con el horóscopo y ella le va a decir a usted qué color se debe vestir este día para pescar a su galán. ¿Sí me entiende? No. Estos dones son sobrenaturales y no son pervertidos.
son puros, son santos, vienen de la presencia de Dios. Es información de Dios dada a nosotros para provecho del cuerpo de Cristo. Y Jesús le dice a la mujer: has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, número 6, y el que ahora tienes, dice, no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y mira la respuesta de la mujer. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Te imaginas? De volada, rápido cambió a espiritual. ¿Te fijas? Primero le estaba diciendo: ¿con qué sacas agua? Esta nos la dio nuestro padre Jacob a nosotros y a sus hijos, y de aquí bebieron sus ganados. Y ahora, oh Señor, tú eres profeta. ¿Okay? Te fijas que el don operó en la vida de Cristo a través del testimonio interior. No fue por visión. Acuérdate que te dije que puede operar por visión. Puedes ver por visión, pero en esta ocasión está operando por el testimonio interior. ¿Sabes que los dones operan por fe? Cuando Dios te muestra algo, te tienes que mover en fe para hablarlo. Si no te mueves en fe para hablarlo, ya no te va a mostrar más el Señor. El momento que el Señor te muestra algo en fe, tú te tienes que mover en el testigo interior. Tú te tienes que mover en fe y hablarlo. Y el momento que tú lo hablas en fe, mire, hermano, déjeme decirle una cosa: yo prefiero equivocarme que irme a casa con el milagro de una persona. Estaba en Acapulco, Guerrero. Estaba haciendo 3 noches. ¿Tú andabas, Rogelio? Sí, tú andabas ahí. Rogelio andaba. Andaba Jorge Tenorio, andaban otros. Andaba Ibrahim Carcur. Habíamos ido a hacer unas noches de avivamiento en Acapulco, Guerrero. Y yo estoy, ya es la última noche, yo estoy por cerrar el culto, ya estoy por despedirme, ya habíamos hecho el llamado de salvación y todo. Y de repente escucho al Espíritu Santo decirme: hay una persona aquí que tiene una úlcera en el estómago, llámale. Y yo le digo al Señor: Señor, ya el culto se acabó. A mí, nosotros le ponemos un principio y un fin al culto, y Dios todavía está esperando hacer cosas. Y le digo: Señor, ya el culto, ya nos estamos despidiendo, Señor. Y el Señor me dice: hay alguien aquí que tiene una úlcera en el estómago, llámale. Y digo: ok, Señor. Le digo: antes de cerrar, hay alguien aquí y tú tienes una úlcera en el estómago, ven aquí porque Dios te quiere sanar. No vino nadie. Y dije yo: le fallé, le erré. Pero dije: bueno, a lo menos otros ni se atreven a hablarlo. A lo menos yo no me voy a ir a la casa con el milagro de alguien. Yo me voy a atrever a hablar lo que oí en mi espíritu. Y Dios conoce mi corazón, que no estoy tratando de hacer algo o fabricar algo. Me voy al cuarto, al lado donde nos van a dar de comer, y viene el pastor Daniel Rodríguez, era en aquel entonces el pastor, ahora está en Estados Unidos. Viene corriendo y me dice: pastor, ven a ver esto, ven a ver. Y Jorge está tocando y la señora viene al frente, y Daniel le pasa el micrófono y dice: yo soy la mujer con la úlcera en el estómago. Dice: cuando el pastor llamó, dice, yo estaba mero atrás. Dice: y me empecé a salir de la fila hacia el centro. Dice: y cuando me empecé a salir, dice, algo se me desalojó de aquí del estómago y empezó a subir por mi garganta. Dice: y corrí al baño. Dice: y en el baño yo eché fuera, dice, algo. Dice: yo lo eché fuera, pero dice, ya no traigo ardor, ya no traigo dolor, no traigo nada. Dice: Dios me sanó. Wow. Ella era la mujer. ¿Cómo lo supe? Por el don del Espíritu Santo. No oí una voz, no vi una visión, fue a través de el testimonio interior en mi espíritu. ¿Ok? El testimonio interior en mi espíritu. Los dones, le dije que operan juntos. Nosotros los separamos para poderlos definir, pero operan juntos. ¿Ok?
La palabra de la cual yo he estado compartiendo contigo, la palabra de ciencia, es sobrenatural. Es sobrenatural. Acuérdate que puede operar por visión, puede operar a través de, tú estás orando y ves en el mundo espiritual. ¿Ok? Déjame ver si hay alguna otra cosa que necesito darte. Con esto termino. El hermano Hagin cuenta de un hombre de negocios que iba en su carro por la carretera y que en su espíritu, en el hombre interior, escucha: bájate y métete a esa parroquia, porque un sacerdote católico está en su oficina y está orando y está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y él dice: no, Señor, no puedo hacer eso, no puedo entrar ahí, no puedo hacer eso. Y el Señor le dice: bájate de la carretera, en esa parroquia que está aquí enfrente de ti hay un sacerdote, está en su oficina y está orando y pidiendo a Dios por el bautismo del Espíritu Santo, y tú le vas a ministrar el bautismo. Dice: me quedé en el estacionamiento de la iglesia católica, dice, dentro de mi carro orando, dice, porque estaba yo con temor. Dice, y finalmente, dice, cobré fuerzas, entré por la puerta y vi una oficina, toqué y me dijeron: entra. Entré y estaba un sacerdote sentado en el escritorio con libros alrededor, y le digo: Señor, el Espíritu Santo, iba yo por la carretera y me dijo que me bajara porque usted estaba aquí orando para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y el hombre dice: acabo de orar y decirle al Señor: Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Imagínate. Diga: orar. Orar. Esto es bien importante. Cuando tú oras, oyes cosas. Cuando tú oras, ves cosas. Cuando tú oras, hay un sentir de cosas dentro de ti. Cuando tú oras, Dios te habla. Amén. Aleluya. Aquí vamos a parar esta noche. Vamos a estar creyendo a Dios. Okay. La semana que entra, el miércoles, continuamos con el siguiente don. Vamos a estar compartiendo sobre ello, y vamos a aprender de los dones del Espíritu Santo, porque queremos que estén en operación en nuestra vida, que operen en tu consultorio. ¿Te puedes imaginar, Olaf, que estás rellenando el diente de una persona y el Señor te enseña todos los problemas que tiene? Y tú se los dices y la persona se quebranta y te dice: ¿cómo sabes tú todo esto? Y tú le dices: el Espíritu Santo me lo reveló. ¿Sabes lo que hace eso? Hace el momento exacto para una conversión al Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen: yo deseo ser usado por Dios en esta área? Yo deseo ser usado por Dios en esta área. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias.